Mano en ese hombre y en ese Dios, con toda esa convicción, conmemoramos, recordamos esos momentos tan duros, tan difíciles, recordar esos momentos, pero también, bueno, de ahí sacamos, no sé, misteriosamente, sacamos alguna fuerza. Yo quiero que sean nuestros invitados, que son de lujo, nos hablen un poco de eso. Les dije que me hablaran ahora de las razones que llevaron a Jesús a este suplicio que estaba dedicado o era exclusivo para los peores delincuentes de su tiempo. Pastor Eli, ¿por qué Jesús termina allí en esa cruz? ¿Qué razón había? Yo creo que ahorita comenzábamos lo de Juan el Bautista, y allí cuando Jesucristo se bautiza, recibe el bautismo de parte de Juan el Bautista, está asumiendo mi posición, la posición del hombre pecador. Bien ha dicho el Padre Miguel cuando afirma, sin pecado, santo totalmente, el mismo Dios, hecho hombre pero sin pecado, dice la palabra de Dios. Cristo va a la cruz porque sencillamente, porque esto no tiene otra manera de decirlo, Él asume la posición del ser humano que ha estado distanciado de parte de Dios. Y que había una ley, un decreto, mejor dicho. La Biblia dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Estaba dispuesto de esa manera y por eso en todo el Antiguo Testamento Dios estableció el sacrificio de aquel cordero, de un cordero inocente, ¿verdad? Años de, decimos nosotros en la liturgia, en el cual, sacrificado, ¿qué culpa podía tener un cordero del pecado que había cometido un individuo o una familia? Y sin embargo, tenía que ser llevado al altar. Lo mismo se aplica a Cristo. Cristo va a la cruz del Calvario porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces hay un sentido de carácter espiritual. Y es por eso que, ¿quién mata a Cristo? Preguntabas antes de irnos al corte, ¿no? ¿Quién fue responsable? Interesante cuando el Pilato, mejor dicho, escribe, este es Jesús, el Rey de los Judíos, en 3 idiomas. De alguna manera expresa en esta escritura la universalidad de lo que era el sacrificio de Cristo por todos nosotros, por los hebreos, por los griegos, por todos en general. Y es por eso que Cristo va a la cruz del Calvario, básicamente porque nos está representando a nosotros. Cristo va a la cruz, fíjate, todos sabemos que la cruz, que era un instrumento de tortura y de muerte final, ¿no? Porque básicamente era un instrumento de tortura, muerte lenta, en agonía, estaba reservado por los romanos para los peores criminales. Cristo tiene a su haber un expediente, llamémoslo así, ¿no? Si fuéramos a revisar los archivos de la mejor policía de la época, por hablar de esta manera, diríamos, bueno, pero ¿quién es este Salvador que fue capaz de que le asignaran la muerte más cruel, que estaba destinada a los traidores, a los asesinos, a lo peor de la sociedad? Bueno, es que eso era el ser humano para Dios. El ser humano para Dios era un ser lleno de pecado, que como dijo el Padre Miguel, por el pecado original cambió toda nuestra historia, nos manchó, nos hizo criminales. Y bien dice Pablo, que me gustan estos conceptos de Pablo, cuando dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No te animes mucho, padre, Pastor Eli. Es que es apasionante hablar de apasiona hablar de la pasión de Cristo, ¿no? Años de ahí, Padre Miguel, luego, a ver, no te quiero preguntar respecto a quién es culpable, los romanos, los judíos. Bueno, sabemos contexto histórico, ¿no? Era el Imperio Romano quien en ese momento gobernaba el territorio de Palestina, y ciertamente era la forma de muerte. Y Jesús fue acusado por los judíos de blasfemo, ¿no? Y por supuesto que el suplicio ignominioso de la cruz fue lo que realmente ellos determinaron que Jesús pudiese experimentar. Sin duda que a raíz de eso, por haber Jesucristo muerto en un territorio judío, pues desde los primeros siglos creció un movimiento antisemítico, o sea, antijudío, que ha recorrido toda la historia. Por eso me parece muy acertado que el Papa Benedicto XVI ha dicho, bueno, los judíos en ese momento no fueron realmente los judíos, los apóstoles eran judíos, la María era judía, que muchos que se convirtieron eran judíos, que no fue realmente, no se puede decir que eran los judíos, no puede haber una especie de antisemitismo actual, porque sería un error. Y me parece muy bien que el Papa
diga, no, eso no es así. Jesucristo pues fue sometido al suplicio que en ese momento el Imperio Romano aplicaba para los delincuentes. Ahora que los judíos dieron una sentencia, pues era su deber en ese momento, según la estructura. Déjame confesarme públicamente, padre, y no te vayas a escandalizar, que no voy a decir nada. Fui a ver la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, y salí indignado, no solo por el castigo que le infligieron a Jesús. Le pregunté al padre, a nuestro bíblico padre Laudi, y dice, mira, eso no fue todo el sufrimiento, parece que llega a un 70% del que verdaderamente le infligieron. Fue peor todavía. Y claro, genera indignación, y fui a ver la película con Monseñor, y en ese momento con Monseñor Ubaldo Santana, y me dice, y mire, ¿cómo te gustó la película? Mira, si veo un judío por ahí, le doy un castazo. Y bueno, pero me extrañó eso porque Pilato se lavó las manos, pareciera que el Imperio Romano no hizo nada malo, y ahora el Papa nos sorprende con ese pronunciamiento, esa afirmación, pero veo que tiene su razón. Yo creo que lo más importante de esto es que tú acabas de explicar el por qué el Papa dijo algo que parecía descabellado y era tan importante. Terminó siendo un chivo expiatorio Jesucristo. ¿Qué para la historia? Porque, bueno, yo creo que no solo porque Jesús nace, divide la historia, ¿no? La muerte es una muerte que ha sido recordada durante 20 siglos, llamamos al siglo XXI. Recordada, conmemorada. Háblenme un poco de eso, porque creo que no hemos terminado todavía. ¿Tú quieres seguir hablando de esa pasión y esa dimensión que estamos viendo aquí casualmente, este crucifijo? Sí, pudiéramos destacar eso que estás destacando, ¿no? El hecho de que es la muerte más conmemorada y más celebrada, porque parece una paradoja, porque si bien uno puede mirar, citábamos ahorita la película, y que comparto lo de Laudi cuando dice que eso no es todo lo que el mismo Señor sufrió físicamente, ¿no? Más la carga emocional que significó la ausencia de quienes debieran estar cerca de él. Uy, qué triste, ¿no? Uno puede pensar básicamente en que el sacrificio de Cristo lo recordamos y lo miramos desde el punto de vista espiritual como la muestra de amor de Dios para con nosotros. Nadie dice que nosotros comenzamos a conocer verdaderamente el amor a través de Jesucristo, que es el ágape. Es el único que nos ha amado de esa manera, que significa amar sin interés, amar sin merecerlo. Así nos amó Dios. Juan 3:16 lo dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también lo celebramos. Recordamos el amor de Dios, pero celebramos ¿por qué? Celebramos que esa muerte de Cristo, esa muerte vicaria de Cristo, lo que ha hecho es que a nosotros nos ha dado libertad, nos ha dado oportunidad. Y es básicamente cuando uno comienza, quizá más adelante podemos hablar de eso, del significado de la Semana Santa durante estos días, como para recordar que, bueno, necesitamos celebrar que podemos ser libres, que podemos vivir en esta sociedad de una manera distinta, y que Dios está esperando de alguna manera una respuesta positiva de nosotros ante tanta muestra de amor como fue que Cristo abriera sus brazos en una cruz, que significa abriendo brazos también para recibirnos a nosotros. Sí, en el concepto católico, la conmemoración cristiano-católico es no solamente recordar aquellos acontecimientos históricos, porque los cristianos creemos que Jesucristo padeció, murió y resucitó históricamente, y aunque no hay, en el caso de la resurrección, pruebas científicas, la fe para los cristianos es la prueba fundamental. Creemos que no solamente recordamos, sino que se hace presente, se actualiza. Nosotros cada año renovamos esa pasión, muerte y resurrección del Señor en la celebración eucarística, en la liturgia, en la Semana Santa. Bueno, hemos estado conversando sobre ese Jesús, el Jesús histórico, el Jesús que fue víctima ofrecida, como las otras víctimas que se ofrecían para el perdón de los pecados antiguamente. En el Antiguo Testamento se ofrecían pichones, se ofrecían animales pequeños y grandes, de acuerdo a la condición socioeconómica, por los pecados de la humanidad. Por los pecados de esa persona, del penitente. Pero este termina como el Cordero de Dios, como el chivo expiatorio, se ofrece en sacrificio por la humanidad.
Vamos y a regreso, y